¿Qué se hace en la fertilización in vitro? En la fertilización in vitro también usamos medicamentos, pero a dosis mamut, le llamo yo, o sea, a dosis muy altas, ¿sí? Okay. Nuestra intención es que a esas mujeres les crezcan la mayor cantidad de óvulos posibles. O sea, no estamos buscando como la inseminación o la estimulación controlada que buscamos que crezcan 2 o 3. No, o sea, acá queremos que crezcan 10, 15, 20, 30. O sea, todos los que se puedan. Y justamente antes de que se vayan a reventar esos óvulos que se vayan a liberar, en un quirófano, bajo sedación, metemos un ultrasonido con una guía muy, muy delgada directamente a los óvulos. Y eso le llamamos aspiración de óvulos. O sea, aspiramos los óvulos directamente de los ovarios. Ya tenemos los óvulos acá en un laboratorio, ¿sí? O sea, sacan los óvulos. Sacamos los óvulos. Sacamos los óvulos. Ya tenemos acá los óvulos. Entre más, pues mejor, ¿no? O sea, 10, 15, no sé, ya los tenemos acá. Ese mismo día el varón nos da una muestra de esperma y ahí se varía el FIP convencional, que es ponerlos en una cajita, óvulos con espermas. Eso se hace si el esperma está decente o si están buenas características. Pues ya nada más los acercas, pero en un laboratorio, ¿no? Y ya nada más pones el esperma, pones el esperma y dejas que el esperma haga su chamba de y ahí se van formando los embriones. Y los embriones los dejamos en una incubadora, los dejamos desarrollarse por 5 días, ¿sí? Hay otra técnica, un poquito, una variación que a veces dicen, no, pues es que hazme ICSI. No, o sea, el ICSI, que es cuando inyectamos el en el lo mismo. O sea, tenemos los ojos, tenemos el pero ese está flojo, o sea, está muy débil. Si lo ponemos ahí en la cajita, no va a poder fecundar. Entonces, lo que hacemos es, o bueno, lo que hacen en el laboratorio es inyectar el esperma directamente en el con un catéter, lo inyectan y lo dejan ahí adentro, ¿no? Y eso se llama ICSI, inyección intracitoplasmática. A ver, pero me dijiste que en la primera opción se queda 5 días. En el FIP en general, en la fertilización in vitro, llámese convencional, o sea, que los pongas en el laboratorio y que se unan ellos, o que los inyectes, es, oye, ¿sabes qué? No sé, ¿qué nombre te gusta de mujer y de hombre? Juanita y Pedrito, Pedro, ¿no? Oye, Juanita, te sacamos 15 óvulos, ¿no? Y entonces dices, oye, qué padre, pues 15 óvulos son un montón, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero de esos 15 óvulos hay que ver cuántos salen maduros y vamos a poner, no sé, salieron 12 maduros. Entonces, ya el número va bajando, ¿no? O sea, te saqué 15, pero de los 15, 12 están buenos para trabajar. Okay. Ahora, esos 12 los ponemos en contacto con el esperma. Y resulta que al siguiente día solamente se juntaron 8. Vamos a poner un número promedio, ¿no? Entonces, oye, pues al otro día tenemos 8. Y ahí pegan el grito de que, oye, pero si me sacaste 15, ¿cómo que tengo 8, no? De que, pues es un proceso normal. Entonces, todo esto le tienes que explicar antes. Por ejemplo, una pareja que va a hacer una fertilización in vitro, yo platico con ellos alrededor de 1 hora y media, ¿sí? Y les pongo el panorama más positivo y el panorama más negativo, ¿sí? Porque si no les explicas todo, de repente empiezan de que, oye, pero tú nunca me dijiste que esto podía pasar, ¿no? Entonces vamos a poner una pareja promedio. Le sacas 15, 12 son maduros, al siguiente día tienes 8, ¿no? Y empiezan, oye, ¿cómo que 8? Pues yo pensé que iban a ser 15, que no, son 8, ¿no? Al siguiente día, ese le llamamos día 1, día 2, oye, ¿sabes qué? Pues de los 8, es como una selección natural, ir viendo cuántos siguen o se siguen desarrollando. Y hay unos embriones que por selección natural no tenían la fuerza de seguir un día más y dejan de crecer, ¿no? Entonces, oye, día 2, Juanita, ya no tienes 8, tienes 6, ¿sí? Y se empiezan a angustiar bastante, ¿no? Entonces, oye, día 3, Juanita, ya no tienes 6, tienes 5. Híjole, chínelas. El día 4 no lo vemos, los dejamos ahí en la incubadora sin observar cuántos siguen desarrollándose. Y el día 5... ya les decimos cuántos tienen en total, ¿sí? Oye, ¿sabes qué, Juanita? Tienes 1. Entonces, pues pegan el grito, ¿no? De que, oye, pues tenía 15. ¿Cómo que nada más tengo 1? ¿Cómo que nada más tengo 1? Pues bueno, es que es el que tiene posibilidad de generarte un embarazo, ¿sí? O sea, si yo te digo, tienes 3, pero 2 son embriones que no llegaron o que llegaron pero no tenían las características y te los pongo, pues en automático yo ya sé que esos embriones van a generar un embarazo, ¿verdad? Entonces no te voy a generar falsas ilusiones. O sea, oye, tienes 1. 1 es bueno, ¿sí? O sea, 1 te va a dar la probabilidad que yo ya te dije desde un principio, ¿sí? O sea, afortunadamente hay una calculadora ahí en internet que nos ayuda a calcular la probabilidad en base a la edad de la mujer, cómo está el cuánto pesan, cuántos óvulos
O sea, hay una calculadora que nos ayuda a decir, esta es tu probabilidad de un in vitro, ¿sí? Un 20%, 30, 40. Entonces, a veces las parejas creen que si formaste un pues ya tienes menos posibilidades y que si formaste 3 tienes más posibilidades. Y realmente no, o sea, realmente, desafortunadamente, por llamarlo de alguna manera, la única manera que nosotros tenemos es basarnos en la estadística. O sea, es basarnos en cómo les ha ido a otras parejas que se parecen o que con las características similares. Las mismas características de 100 parejas de sus características, ¿cuántas se embarazaron? Y esa es la estadística que les puedes mostrar a ellos, ¿bien? Porque te basas en eso. Entonces, sí es un tema bien complejo, es un tema que se ha comercializado mucho, son tratamientos caros, ¿sí? O sea, son tratamientos que cuestan más de 100,000 pesos. Okay. Entonces, el buen panorama, por ejemplo, una pareja promedio, o vamos a hablar sin hacer así mucha división de edades, diagnósticos, lo que tú quieras, es de las parejas que hacemos fertilización in vitro, en promedio, un 40-45% de las parejas se van a embarazar. ¿Sí? Y un 50-55% de las parejas que hacen fertilización in vitro no se van a embarazar. ¿Sí? Entonces, alguna vez hice un comentario en redes sociales y le puse, es que es muy difícil explicar eso a veces, porque le puse, la mayoría de las parejas que hagan fertilización in vitro no se van a embarazar. Y entonces suena así como que muy duro el dato. Claro, sí. Entonces dicen, híjole, entonces, pues, ¿para qué me voy a hacer este tratamiento si me está diciendo este pelado que no me voy a embarazar? Ahora tenemos que regresar al punto que te explicaba hace ratito, es, oye, es que ese tratamiento te da 40%, ¿sí? O 50%. Pero si no existiera ese tratamiento... Sería nulo. Sería nulo, ¿sí? Entonces, ¿en quién se hace in vitro? Se hace in vitro por algunas razones. Las más comunes es que la mujer tenga las 2 trompas tapadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas mujeres no hay manera de destaparlas, no hay cirugías que las destapen. Si les haces, pues obviamente no se van a embarazar porque no va a haber dónde se junte. Entonces, mujeres que tienen las 2 trompas tapadas o que perdieron las 2 trompas porque tuvieron un ectópico y lo otro, por lo que tú quieras. Pero mujeres que no tengan trompas o que las tengan tapadas, esas van directamente a un in vitro. Parejas donde esté muy afectado, ¿sí? Que aunque les pongas acá en la parte de adentro, cuando la mujer esté ovulando, no va a poder hacer el recorrido y fecundar, pues ese esperma lo tienes que ayudar poniéndolo, inyectándolo dentro del óvulo, o sea, con esa variable de la fertilización in vitro. Entonces, trompas tapadas, factor masculino severo, le llamamos. De ahí en fuera hay algunos otros diagnósticos muy específicos. Hay ahí alguna indicación de parejas que tienen muchos abortos. A veces les podemos hacer un in vitro con algo que se llama diagnóstico genético preimplantación. A veces selección de sexo, que también es otro tema bien interesante, que por ejemplo, selección de sexo por medio de fertilización in vitro, yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero es un tema muy largo. Pero hay algunas otras indicaciones para fertilización in vitro, pero en general es para parejas que tienen trompas tapadas o que no tienen trompas o que el esperma está muy dañado en general. Vamos a suponer que hay un que dices, está listo. ¿Pudiera ser que haya 3 o 4? Sí. O sea, hay parejas que tienen 1, hay parejas que tienen 2, que tienen 3, ¿Y qué 4, sucede 5. después de ahí? Mira, hasta hace algunos años, por recomendaciones de sociedades internacionales, la Sociedad Europea de Reproducción, la Sociedad Americana, se podían poner hasta 3 o 4 embriones. ¿Sí? En la actualidad, por recomendación internacional, máximo puedes ponerle 2 embriones a una pareja. ¿Sí? Okay. O sea, oye, ¿sabes qué? Tienes 4 embriones, Miguel. Tienes 4 embriones, tú y tu pareja. Oye, doctor, pues ponme 3. No se puede. ¿Sí? O sea, te puedo poner máximo 2. Y la tendencia, o sea, ese número ha ido bajando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo la tecnología ha ido avanzando, entonces nos permite generar que tienen más potencial de generar un embarazo. Okay. Entonces antes se ponían 3, pues porque era menos probable 3, a ver si pega alguno. Ahorita, por el potencial que tienen de que los dejamos 5 días por selección natural y luego los ponemos, máximo podemos poner 2. Y ahorita hay una tendencia que es transferir un solo embrión. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, tú tienes 3 embriones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si alguno de esos 3 te va a generar un embarazo, pues es igual que los pongas 1 y si no te embarazas, pones el otro y a lo mejor el tercero es el que te va a generar embarazo, ¿no? Entonces, no te embarazaste hasta el tercero, ¿sí? Pero vamos a suponer que el primero y el segundo te van a generar embarazo
y los pones juntos, pues te vas a embarazar de un embarazo Doble. gemelar. ¿Sí? Ok. Entonces, en reproducción, otro tema importante es esto. O sea, en la actualidad tratamos de que la mayoría de las parejas, en medida de lo posible, se embaracen de un solo bebé. ¿Por qué? Porque el hecho de que se embaracen de un solo bebé, ya sabes que va a ser un embarazo que va a tener menos riesgos,